Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos esta noche al estudio del día de hoy. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos regala esta oportunidad de poder compartir de su palabra, de poder escudriñar las escrituras, encontrar en ellas la sabiduría que nos hace entendidos, que nos puede guiar hacia la salvación. Hoy continuando con el estudio de los Salmos, este libro hermoso que está lleno de riquezas, de palabras buenas, y en esta ocasión estudiando el Salmo 37, un salmo que ahora que leamos veremos, tiene un paralelismo entre el justo y el impío, pero encaminados hacia cuál es el fin de ambos, ¿no? ¿Cuál es el fin del impío? ¿Cuál es el fin del justo? Y nos pone en perspectiva a que pensemos y, y meditemos en si alguna vez hemos eh, añorado, si alguna vez hemos de pronto envidiado la vida del impío, del malo, del injusto, del que está alejado de Dios. Y, y hemos visto nuestra vida de pronto pasando pruebas difíciles y vemos la del impío como que no pasa nada, antes le va mejor, le va bien. David se hizo esas mismas preguntas en su época y llega a una conclusión muy hermosa, y es el fin de ambos, cuál será el fin del injusto, cuál será el fin del justo. Y es lo que veremos en este salmo el día de hoy. Así que acompáñenos al estudio, dispongámonos para aprender, tengamos ahí la palabra del Señor y vamos a ver este salmo a detalle. Así que acompáñenme en esta oración e iniciemos el estudio. Padre bueno y misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche, agradeciéndote por un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de descanso, de reposo, un nuevo tiempo en el que tu palabra, Señor, alumbrará nuestro camino, Señor. Al escudriñarla, Padre, hallaremos en ella vida, Padre, como lo has dicho, Señor. Por eso, Padre, hoy disponemos nuestros corazones, Señor, para oír tu voz, para escuchar acerca de tus dichos, Señor, para entender sabiduría, Padre, hacernos sabios y entendidos para el bien, Señor, para no desmayar, Señor, para no retroceder, para no menguar, sino para ser hombres y mujeres esforzados, valientes, que prosigan al blanco, a la meta, Señor. Gracias, Rey bueno, por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, Señor. Guíanos siempre, Padre, y no nos permitas extraviar de tus palabras, Señor. Llena hoy nuestro corazón de sabiduría, de entendimiento. Derrama a nosotros espíritu de inteligencia, Señor, de discernimiento. Y que tu palabra, al ser predicada hoy, lleve el fruto en nosotros que tú esperas, Señor. Gracias, buen Dios, por ese tiempo, Señor, por el Shabbat, por el día de reposo, por la oportunidad que nos das de cesar toda actividad, Señor, y dedicarnos, Padre, a buscar tu rostro, Señor. Bendice nuestras familias, nuestros hermanos, nuestro pueblo en este día de Shabbat, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, vamos al capítulo 37 del libro de los Salmos. Como les dije, aquí vamos a hablar acerca de cuál es el fin de la vida del impío y cuál es el fin de la vida del justo. Y arranca David con estas palabras que creo que a todos nos han pasado por la cabeza cuando vemos nuestra vida, quizás, eh, y vemos la del impío, la de aquel que anda alejado de los caminos de Dios, y empezamos a comparar. Y dice David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y de entrada, David inicia diciendo, no te impacientes, ¿no? Eso es algo que nos ocurre a todos. Y esta palabra, que es jara, hace referencia no solo al tener paciencia y esperar, sino también a no tengas celos, ¿sí? No te enojes a causa de ver la vida
del impío, ¿sí? Y no tengas envidia de aquellos que pecan, de aquellos que cometen iniquidad, de aquellos que están alejados del Señor, ¿no? Esta palabra iniquidad, asá, que es hacer lo malo, ¿no? Actuar de mala manera. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y no sé si ustedes han visto, de pronto en el campo es más común, pero bueno, en la ciudad también. En la ciudad cuando están podando las calles, ¿cierto? Ahí los parques, ¿cierto? Que el gobierno tiene eso como las zonas verdes, ¿no? Eso es común. Aquí digo porque pues en la propia casa de uno aquí en la finca le toca a uno a veces arrancar esa maleza o ese pasto que crece mucho para evitar perder los caminos y todo. Bueno, algo similar pasa en la ciudad, allá podan las hojas verdes y el pasto está verde, chévere, no sé qué, pasa la podadora, y al cabo de 1 o 2 días y dejaron esa amarillar, se empieza a secar, ¿no? El verdor, el verdor es símbolo de vida y ya cuando se empieza a amarillar es ya símbolo como de que se secó eso, ya no tiene vida, ya no hay posibilidad de volverlo a replantar si se quiere. Bueno, la vida es esa comparativa. Como la hierba, serán pronto cortados, la maleza, ¿no? Hay hierba buena como las hierbas aromáticas, las plantas, las flores hermosas, no sé qué. Pero hay una hierba que es necesario desarraigar, arrancar, ¿no? La maleza, que crece y que opaca a, digamos, a los árboles de fruto, no sé qué. Entonces es necesario podarla, arrancarla. Bueno, así es la vida del malo. Dice, no tengas impaciencia no seas impaciente, perdón, acerca de cómo ves al malo prosperar, ¿cierto? No tengas envidia del que está alejado de Dios y que vive como se le antoja, porque su vida será como la hierba, esa maleza que algún día tendrá que ser cortada. Y como esa maleza que es cortada se secará. Y fíjate la recomendación que te hace David, que nos hace David, la misma que él cuando indagó acerca de esto, pues llegó a esa conclusión. Dice el verso 3, confía más bien. O sea, en vez de estar envidiando la vida del impío, envidiando la vida de otros, de cómo les va y a mí cómo me va, ¿no? Confía en Yahweh y hace el bien. O sea, no importa que veas cómo se comporte la gente, cómo viva la gente que está alejada de Dios, aunque le vaya bien, no te impacientes, no quieras ser como ellos, no procures hacer lo mismo, sino más bien que confía en el Señor. Asegúrate. La palabra hebrea para confiar es bataj, y bataj significa refugiarse, pero pronto, o sea, apurándose, ¿sí? Confía en el Señor, asegúrate en Él, refúgiate en Él y haz el bien. Entonces no vayas por el camino de la maldad, sino haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Al impío será cortado como la hierba se secará, pero tú confía en el Señor, refúgiate en Él, haz el bien y habitarás en la tierra. Tu vida será preservada. Y este es un verso que es de oro, que lo hemos repetido durante mucho tiempo, lo conocemos seguramente de todo el tiempo que llevamos en los caminos del Señor, y es el verso 4. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él que te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, ¿no? Este término deleítate es alégrate, sí, fíjate que la definición es ser suave o maleable. Es como, deja que el Señor actúe en tu vida como Él lo desea, como Él lo quiere. Deja que el Señor obre en tu vida como Él lo ha planeado, ¿sí? Eso es deleitarse en el Señor. Es como, Señor, haz tu voluntad en mi vida y pues si tu voluntad es por lo que estoy pasando, pues hazla. Me deleito en eso, me alegro en eso.
Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando descansamos en el Señor, Él hace su obra y junto con su obra envía el auxilio, la ayuda. Y este otro verso también, el 5, es un verso que hemos repetido durante mucho tiempo, ¿sí? De hecho, a mí siempre estos dos versos los tengo muy presentes, en las oraciones los tengo presentes y siempre los recuerdo. El verso 5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Dos versos de oro, deleítate en el Señor, deja que el Señor haga su obra en ti y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y otro verso de oro, que es el 5, encomienda, ¿no? Encomienda, se encarga, ¿cierto? Pon delante del Señor tu camino, tu andar, tu vida, y confía en Él, y Él hará. Nuevamente, como el verso 3, confía en Yahweh y haz el bien, ok, confiar es refugiarse. Entonces, verso 5, encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él, refúgiate en Él, y Él va a hacer, ¿no? Si tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú dejas que su voluntad se haga en tu vida, Él actuará a tu favor. Y si encomiendas en el Señor o al Eterno tu camino, tu vida, y te refugias en Él, Él va a hacer su voluntad, que es buena, es perfecta para ti. Amén. Verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque aquel que es justo merece ser tratado conforme a esa justicia. Y el Señor se deleita en aquellos que hacemos el bien, aquellos que hacen el bien, que practican la verdad, que viven en honestidad, en rectitud. Así que Él dice, exhibirá tu justicia como la luz. Esto significa, Él te hará resplandecer en medio de la oscuridad y tu derecho como el mediodía. Y esto quiere decir, hará, si tú has obedecido a sus palabras, si tú has obedecido a sus instrucciones, a sus mandamientos, has hecho el bien, pues Él prometió en sus palabras, en sus mandamientos, traer bendición para aquellos que las practican. Entonces por eso dice, hará que tu derecho sea como el mediodía, ¿no? Esa palabra de hecho es la palabra mishpat, ¿no? Que es uno de los tipos de mandamientos que tiene la Torá, ¿no? Así que hará que tus mandamientos, que tu vida, por haber sido recta, resplandezca como el mediodía. Verso 7, guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Y este verso también es muy importante de revisarlo porque dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Una de las cosas que uno no hace ante el Señor o en las circunstancias difíciles es guardar silencio. En las circunstancias difíciles uno pregunta, alega, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero ¿y si yo no he hecho esto? Pero si yo vivo bien, pero si yo hago no sé qué, pero si yo sí sé más, pero todo el tiempo estamos como en esa posición de querer entenderse lo que está pasando, pero defender nuestra postura y decir como los amigos de Job, pero pues algo debió haber usted hecho porque el Señor no va a ser injusto para reprender a alguien que es justo, ¿no? Y uno empieza a meditar y a decir, hombre, pero si yo he andado bien, ¿no? ¿No les ha pasado que ustedes dicen, cuando mejor he andado en el Señor es cuando peor me ha ido, ¿no? Cuando más metido estoy con Él es cuando me va como a perro en misa, como dice el dicho. Y lo que pasa es que cuando nos metemos con Él, cuando estamos viviendo ordenadamente con Él, pues Él tiene que ordenar nuestra vida, valga la redundancia. Entonces, un consejo que da David es guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Es no alterques con el Señor, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Queremos agua, que no sé qué. El Señor sabía las necesidades que tenía el pueblo, pero el pueblo no fue paciente, el pueblo no esperó, sino que sintieron la necesidad y de una empezaron a alegar, pero para eso nos sacó, pero nos sacó de Egipto para traernos aquí a matarnos de hambre, a matarnos de sed, etcétera, etcétera. Y por causa de eso, de que altercaron con el Señor los destruyó y perecieron en el desierto.
¿sí? Les dio agua, claro, les sació la sed, les sació el hambre, pero murieron por causa de que no confiaron, no esperaron en Él. Entonces, esto, digamos que en la Escritura es un patrón y es el Señor tiene control de nuestras vidas, tiene control de lo que somos, ¿no? Así que confiemos en Él, esperemos. Ese guardar silencio es te- eh, ten calma, ten tranquilidad, ¿cierto? Y no te, no te afanes, no te aflijas. Y dice, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Esto qué quiere decir? Pues espera en el Señor y no estés mirando a, uy, pero mire que yo aquí viviendo bien y no sé qué, y ese otro mire cómo vive y mire lo que le ha ido y cómo le ha ido y cómo le va de bien, no sé qué. Dice, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, ¿sí? Algo que me quedó grabado desde que mi esposa lo vio en una serie que decía, pues, seremos felices cuando dejemos de compararnos, ¿no? Uno se la pasa comparándose con el otro y por eso se amarga la vida. Porque yo me comparo con aquel, porque es que este tiene aquello, este tiene lo otro y yo no lo tengo. Por eso dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Sí? Y fíjate, la palabra alterarse acá es jara. Y jara significa celos, cólera, airar, arder, como aquel que le arde la envidia de que al otro le vaya bien, ¿no? No te dé envidia por motivo del que prospera, por el hombre que hace maldades. No te afanes por eso. El Señor tiene cuidado de ti y también tendrá cuidado de aquel que hace mal y prospera y le va bien, ¿no? Que es el fin del cual habla David acá. Que será como la hierba que es cortada y se seca. Verso 8. Otro consejo sabio que da David en este salmo y es, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Fíjate, David aquí es muy claro con esto y es, deja el enojo y la ira, la contienda, el pleito, el estar amargado, molesto porque es que a mí me va como me va y a este otro le va bien, ¿sí? No te apresures a hacer lo malo porque muchas veces seguramente por el ver el resultado de aquel que hace lo malo y que le va bien, seguramente muchos pensarán y yo pues yo también voy y lo hago para que me vaya igual. Pero dice David aquí en este salmo, deja la ira, desecha el enojo y no te apresures, ¿no? En manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Dice David, porque los malignos serán destruidos, porque el que hace maldad recibirá conforme a su maldad, ¿no? La ley de sembrar y cosechar. Una ley que es universal, ¿verdad? Cuando tú haces las cosas bien, pues te va bien. Cuando las haces mal, pues te va a ir mal. Aunque aparentemente en el momento te esté yendo bien. Cada obra, cada acción que nosotros hacemos, ejecutamos, tiene una consecuencia. Entonces no te apresures a hacer lo malo porque los malos serán destruidos. Pero por el contrario, los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra, vivirán, ¿no? Este heredarán la tierra hace referencia al reposo eterno, hace referencia a la tierra prometida, hace referencia a la promesa del Señor de que le habrán de tus descendientes poseerán esta tierra, vivirán en paz, ¿sí? Hace referencia a eso, ¿no? Así que el salmista aquí dice, no te aflijas, no te afanes por eso, porque el fin de ellos será la destrucción, pero el fin del justo será vida. Dice verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El malo, aunque parezca que perdura, no permanecerá para siempre. Por el contrario, aquel que es manso, ¿no? Aquel que vive en rectitud, que vive en justicia, heredará la tierra, permanecerá, es lo que quiere decir acá, ¿no? Y esto lo recalca Yeshua, lo cita Yeshua en aquel
en aquel sermón, ¿no? En el monte, en las bienaventuranzas que conocemos, ¿no? Mateo 5:5 dice, bienaventurados los que, los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Él está citando a David, ¿cierto? Diciendo, el manso recibirá la tierra por heredad, permanecerá. Por lo contrario, el impío perecerá. Maquina, verso 12, el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Y esto es como, o sea, lo que está diciendo aquí David es, el hombre perverso mira cómo pasar por encima del inocente, del justo, ¿verdad? A eso que lastimosamente en nuestro país, ¿no? Se usa un término con respecto al que es, digamos que más avispado, entre comillas, que otro, ¿no? Para ganarle, para sacar provecho de alguna situación, ¿no? Muchos usan el término o la expresión, métale malicia indígena, ¿no? Pero, pero en realidad, eh, eso, digamos que ese dicho o eso conlleva usted mira a ver cómo la, cómo la sortea, cómo pasa por encima del otro, cómo no importa, usted gane, usted eh, salga bien librado de cualquier asunto, no importa por encima del que pase, porque pues los otros no están pensando en usted tampoco. Así que dice, maquina limpió contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces, no nos afanemos, no nos preocupemos porque a veces pasa que la vida es injusta, que estamos, no sé, de pronto, pongamos un ejemplo así, postulándonos para un trabajo, de pronto, ¿sí? Estamos postulando por un trabajo y uno hace todas las cosas bien, no sé qué, y de pronto hay otro, ¿sí? Que se salta las reglas, hace no sé qué, y a él es al que contratan porque resultó siendo más, ahí es donde uso el término, teniendo más malicia indígena, siendo más avispado, siendo más abeja, pero al, al, al término de, de saltarse las cosas como deben ser, ¿no? Entonces dice, no te afanes por eso, ¿no? No te afanes porque haya injusticias, porque pues siempre las habrán. Solamente ten tranquilidad y debes saber algo, y es que el Señor sabe cuál será su fin. Dice, porque ve que viene su día, por eso el Señor se ríe de aquel que hace eso, ¿no? El que vive de esa manera se burla del inocente, se burla del, del justo, ¿no? Del pobre, del necesitado, se burla y dice, no, usted no pudo, yo sí, mire, yo más abeja, más avispado, usted no. Pero el Señor ve eso, y el Eterno reprenderá con justicia a aquel que actúa y obra de esa manera. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de recto proceder, perdón. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El que fragua, planea mal contra ti, no te afanes, porque su propio mal le vendrá encima, ¿no? Cuando tú planeas algo contra alguien para hacerle el mal, eso mismo se te va a devolver a ti. Es lo que está diciendo aquí David. Entonces, si alguien quiere destruirte, quiere pasar por encima tuyo, no te afanes, porque su propio mal le volverá sobre su cabeza. No sé si recuerdan un pasaje en la escritura, en el libro de Ruth. Perdón, de Esther, no de Ruth. En el libro de Esther se menciona la historia de Naamán y de Mardoqueo, ¿no? Y resulta que Naamán era un general sirio, y
mm, no, este Amán, pues tenía una bronca, tenía un fastidio acerca de Mardoqueo, que era un judío. ¿Y por qué? Porque cada vez que pasaba Mardoqueo cerca de él, eso no le hacía la reverencia que otros sí le hacían a Naamán, no le decía como su majestad, bueno, él era el rey, ¿sí? Pero Naamán eh, era muy ególatra. Entonces le sacaba la piedra que Mardoqueo pasara siempre cerca de él o alguna cosa y no, ni lo determinara. Entonces este se armó un plan. Si no conocen el libro de Esther, los invito a que lo lean. Este se ideó un plan y dijo, yo a este me lo tengo que cargar. O sea, pasarlo a mejor vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a mirar cómo la logro para que el rey saque un edicto y a este lo mate. Me lo tengo que quitar de encima. ¿Saben qué hizo Naamán? Se preparó una horca, dijo, espera el día y eso y verá que ese va a caer y lo voy a meter aquí en esta horca y lo voy a ahorcar. Va a morir acá. Pues resulta que, bueno, digamos que este es spoiler si nunca han leído el libro de Esther, pero Esther, ella es una mujer judía que termina casándose con el rey sirio eh, y esta, digamos que este le tenía bronca a los judíos, Mardoqueo, Naamán, perdón, y ella termina casándose o siendo esposa del rey sirio y resulta que por este conducto pues resulta siendo preservada la vida del pueblo judío gracias a Esther que terminó casada con ese sirio. Entonces el plan que había fraguado, que había planeado Naamán contra Mardoqueo se le vino en contra suya y el que terminó ahorcado no fue Mardoqueo, sino fue el mismo Naamán en su propia horca. Entonces digamos que esto que dice David aquí es cierto de toda certidumbre, de toda certeza. Y es que aquel que planea contra ti el mal, se le va a devolver. Tú no te afanes, tú no te aflijas, ¿no? Mardoqueo no andaba, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué será de mí con nada? No, tranquilito, que el Señor volvió su plan, como dice la palabra, que usa el término, su convite en su contra. Entonces, el impío desenvaina su espada, entesa su arco, o sea, un arco de lanzar flechas, lo alista para lanzar la flecha, pero dice, la espada que desenvainó se la enterrará él mismo en su propio corazón y su arco que entesó se le va a romper. No te afanes, no te aflijas por eso. El Señor tiene cuidado de los suyos. Verso 16. Un buen pasaje para tener presente siempre cuando estamos en momentos de necesidad. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿saben quién es? El Señor. Bonito pasaje, ¿no? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, ¿no? Uno ve el mundo, la vez pasada veía un escalafón de los hombres más ricos del mundo y de lo que facturan al año. Y eso ya es exorbitante, ¿no? O sea, veía una vaina así como que la riqueza del más rico eran como 7.000 millones de dólares, una vaina así, una cosa que usted pase eso a pesos y eso no caben ceros al lado, al lado del número, eso es una cosa brutal. Y decía lo que facturó al año, ¿sí? Lo que ganó al año y era una vaina que, o sea, uno dice, Dios mío, me regalé, me regalé unos ceritos de esos nomás, unos poquitos, ¿no? Eh, y pues no quiero decir que, pues, que toda la gente millonaria, toda la gente pues sea mala no sé, además que hay algunos que teman al Señor y crean en el Señor, ¿no? Porque es que el índice de bondad y de maldad no lo da el hombre, no, de lo que es bueno, de lo que es malo, no lo da incluso la sociedad hoy tilda de bueno
lo que es malo delante del Señor y delante de los ojos de cualquier acuerdo y la sociedad incluso aprueba cosas que no son buenas. Pero a lo que voy con eso es que uno ve todo eso y dice, uy, pero esta gente, ¿cómo es posible que haya tanta riqueza creo que el ranking era de 10 de 10 hombres más ricos del mundo, los más ricos. Y uno dice, tanta riqueza en 10 hombres que, o sea, no les alcanzará la vida de ellos para gastarse todo ese dinero, ni la de sus nietos, ni la de sus hijos, ni la de sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos, o sea, mejor dicho, son como 10 generaciones y no les alcanza, ¿no? Muchos son personas que con eso hacen fundaciones y ayudan y todo, ¿no? Pero, ¿pero qué? Pero, pero parece injusto que gente que labora, que trabaja eh, por su diario le vaya tan mal y gente que, que de pronto no hace cosas rectas les vaya bien, ¿no? Entre esos millonarios seguramente hay muchos que hacen cosas bien, no estoy diciendo que hagan cosas ilegales, pero hay mucha gente que consigue dinero fácil y lo y qué y mucho en abundancia y el trabajador el que se levanta a las 5 y se acuesta a las 10 de la noche todos los días apenas tiene lo justo, lo necesario. Entonces, David con respecto a esto dice, mejor es lo poco del justo, es mejor, como, como dice el dicho popular, ¿no? ¿Cómo dice el dicho popular? Acerca de lo poco del justo. Hay un dicho popular. No hay un dicho popular. Piénsenlo. Mejor es lo poco del justo. ¿Cuál sería ese dicho popular? ¿Yo soy qué? Dice la gente. Eso es. ¿No? Mejor es lo poco del justo. Mejor pobre pero honrado. Que rico y tramposo o robando, ¿cierto? O deshonesto. Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados porque estos perecerán. Más, y esto es muy bonito, más el que sostiene a los justos es el Señor. El que sostiene al justo es el Señor. No la riqueza, no el poder, no es otro hombre, es el Señor el que sostiene al justo. Conoce Yahweh los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y esta es una promesa que se recalca con nuestro Mesías Yeshua, ¿no? El hecho de la salvación y de la vida eterna. Y es, el Señor conoce los días de los perfectos. Que la palabra para perfecto o recto es tamim, ¿cierto? Tamim, que es veraz, íntegro, completo, eso es tamim. Conoce el Señor los días de el recto. O sea, eso quiere decir que el Señor mira al que procede en rectitud y conoce sus días, hasta dónde será su final. ¿Sí? Un final que será solamente el comienzo de una herencia eterna, que es lo que dice, y la heredad de ellos será para siempre. ¿Qué pasa con el de recto corazón? Con el tamim, no será avergonzado en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Serán saciados. ¿Se han visto que el rico tiene y todo, pero si llega a empobrecer, nadie se acuerda de él, ¿no? Cuando la persona ha tenido muchísimo dinero y quiebra, hasta sus mejores amigos se olvidan de él. Hasta los que parecían sus más cercanos amigos, ya no, porque no tienes el dinero que antes tenías. Pero dice acerca del tamim, del perfecto, del recto, dice, en los días de hambre será saciado. De ahí a que viene el dicho que no hay un justo que desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mas los impíos, verso 20, perecerán. Y los enemigos de Yahweh, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Saben qué pasaba con la grasa de los carneros en el sacrificio? Se quemaba. Sí, la grasa no se comía, la grasa se consumía al fuego. Entonces dice, como la grasa del carnero en el sacrificio se consume, ¿sí? En el holocausto. ¿Y qué pasa con lo que se consume?
se vuelve humo, cenizas y al final se disipa. El impío toma prestado y no paga, ¿no? Mas el justo, esto es interesante. El impío toma prestado y no paga, porque es tramposo, porque, ¿sí? No le importa la necesidad del otro. Mas el justo, fíjate, tiene misericordia y da. Y todos los paralelismos que ha hecho David aquí es como el justo tiene poco, el justo tiene lo necesario, el Señor le sustenta, ¿cierto? En cambio el rico, mejor dicho, eso a sus anchas. Pero fíjate, el justo tiene misericordia y da. Una persona justa, aunque tenga poco, siempre tiene para, ¿qué? Para dar. Tiene misericordia. El rico, no todos, porque he visto ¿cómo se dice? En videos y todo eso, hay gente que tiene mucho dinero y ayuda a otros, ¿sí? La vez pasada vi un youtuber que le llegó agua en África hizo como 100 pozos de agua en África, un youtuber que tiene mucho dinero, pero no tiene el dinero que tiene un país, una nación o muchas naciones. Y muchos salieron a criticarlo al hombre por hacer eso, ¿sí? Pero otros salían a defenderlo y decir, pero pues si los países, la ONU o países, ¿no? Que organizaciones de naciones que tienen mucho más dinero que todos los ricos juntos, porque son naciones, no hacen lo que un simple hombre fue y dijo, pues aquí con la única manera de sacar pozos, de que hayan agua aquí es cavando pozos y llevó unas máquinas, profundizó allá, rompió y sacó agua y les dio agua potable a hizo creo que 100 pozos, a varias aldeas en el África. Entonces hay mucha gente de mucho dinero que ayuda y chévere, ¿verdad? Hay otros que solo acumulan y lo tienen para sí solos. Ahora, con respecto al justo, dice, el justo tiene misericordia y da. El justo, por más necesitado que esté, ¿sí? Yo he ido a casas de personas muy humildes y literal se quitan el pan de la boca para dárselo a uno, ¿sí? Y ahí es donde se cumple esto, el justo tiene misericordia y da. Hay gente que tiene muy poco y uno llega a visitarla y no saben dónde ponerlo, no saben qué hacerle, no sabe, sí, venga, le preparo esto, quiere aquello, ¿no? Por el contrario, muchos que tienen, se les acorta el brazo, ¿no? Sufren de dolor de extremidades, ¿no? Mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. El Señor bendice al justo y le da la tierra por heredad y maldice al impío y lo destruye, ¿no? Eso es solamente las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones. El que hace el bien heredará el bien y la vida. El que hace el mal recibirá reprensión y la muerte. Eso es ley de la siembra y de la cosecha. De lo que tú haces tiene consecuencias. Porque Yahweh por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Bonito, ¿no? Este pasaje es bien lindo. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Esto es similar al proverbio que dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el proverbio? Como uno de los que aprendimos en la serie de estudios de proverbios, ¿no? Sí, pero el hombre... Esto es una mezcla de dos pasajes, porque en realidad dices el hombre... Ay, ¿cómo es que dice? Se me olvidó. Ah, que ese. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor es el que endereza sus pasos, ¿no? ¿Qué proverbio es?
15:9, te descachaste por 6. Entonces, el hombre piensa su camino, pero el Señor ordena sus pasos. Por el Señor se ordenan los pasos del hombre y él aprueba, perdón, su camino. Él aprueba su camino, ¿no? Cuando tú te dejas guiar por el Señor, Él aprueba tu camino. O sea, te bendice en el camino que tomas. Cuando el hombre cayere, aquel que encomendó su camino, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y lo hará. Lo leímos aquí en este salmo empezando, ¿cierto? Cuando tú encomiendas al Señor tu camino, pues dice, aunque caigas no quedarás postrado porque Yahweh sostiene tu mano, ¿no? El Señor te toma de la mano cuando tú te dejas tomar de su mano. O sea, cuando tú dices, Señor, llévame por el camino que quieras, como cantábamos hace muchos años, yo soy tu barro, Señor, haz de mí lo que quieras. ¿No recuerdan esa canción? Si yo te dejo, cantamos molestando, ¿no? Porque yo soy tu barro, Señor, ¿cierto? Haz de mí lo que quieras. Y la gente decía, pero es que mire cómo me está yendo, pero no le está diciendo que este es el barro en las manos del Señor. ¿Saben qué es barro en las manos de un alfarero? Pues el alfarero le empieza a dar forma a como él le parece, lo que él quiere, ¿no? Entonces él empieza a moldear y se va a hacer una vasija, la empieza a hacer, pero de pronto haciendo la vasija se le partió un pedacito, entonces tiene que volverla a machacar y empieza a volverla a hacer. Y eso es barro en las manos del alfarero. Uno canta mucho eso, pero no dimensiona lo que está diciendo. Y es, haz conmigo como se te antoje. Y el Señor dice, ok, entonces voy a hacer como se me antoje. Y se me antoja hacer esto y aquello. Y entonces uno empieza a quejar y dice, Señor, pero ¿por qué a mí? No me dijiste que hiciera como quisiera. Ahora, ¿cuál es la esperanza aquí? ¿Cuál es la, eh, sí, la esperanza ahí es, no vas a quedar postrado si caes. Si tú encomiendas al Señor tu camino, si tú dispones en el Señor tu camino, Él lo va a aprobar porque Él es el que lo va a plantear, es el que te va a decir por aquí anda, por aquí no. Así que si caes, no vas a quedar postrado porque el Señor sostiene tu mano. Muy lindo. Verso 25. Este no lo digo todavía yo, este lo dice David. Joven fui y he envejecido. Ese todavía no lo digo yo porque todavía sigo siendo joven. Señorito Camilo, ¿no? Como me dice por aquí. Sí, ya. Sí, me decía ayer la prima de Teddy, me decía, señor Camilo. Y yo, ¿señor? Mr. Camilo. Yo, ¿cuál? No, respete. Todavía no. Señorito. Entonces me dice señorito. Como me dice una amiga de por acá de donde vivimos, me dice, joven Camilo. ¿Qué más, joven Camilo? ¿Cómo está? Y ella me lleva como 3 años. No, sí, la esposa. ¿Cómo se llama? Carmencita. Joven Camilo, ¿cómo está? Me dice así. Y creo que ella tendrá por ahí 3 años más o 4 más que yo. Pero es muy chistoso cuando me dice, joven Camilo. Y Jess me dice, es que señorito Camilo. Bueno, joven fui y he envejecido. ¿Pero qué? ¿Cómo les dije que decía el dicho? Pero no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto es muy lindo porque David está diciendo, he vivido una vida larga. He sido joven, ahora soy viejo. Y en todo lo que he vivido, ten por seguro algo, dice David. Y eso tenlo tú hoy por seguro. Y es, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ni su descendencia, ni su prole, ni sus hijos que mendiguen pan. Entonces, es algo muy, muy hermoso pensar que si tú vives en justicia, vives en rectitud, por más mal que la estés pasando, no vas a mendigar pan. Vas a tener siempre el sustento. Yeshua nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy.
el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día puede ser literalmente un pan con agua panela, o puede ser arroz con huevo, o puede ser carne con papa, o lo que sea. Pero sustento has tenido. El Señor ha bendecido. Y yo he sido testigo de eso. En mi vida he sido testigo en la vida de otros, lo he visto en otros que uno dice, ¿y este de qué vive? Pero no ha estado desamparado. Tiene el sustento necesario. En todo, verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Quién? El justo. Y su descendencia es para bendición. ¿No? Ustedes han visto que el hombre recto, el hombre justo, el hombre, aunque tenga necesidad, siempre está dispuesto a dar, en qué le ayudo, cómo le ayudo, qué necesita. Aquí David dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Otro consejo, verso 27, apártate del mal y haz el bien, y ¿sabes qué? Vivirás para siempre. Eso quiere decir, vive en rectitud, vive en justicia, no practiques el pecado, no practiques la maldad, no vivas en pecado, y tendrás vida eterna, que es lo que el Mesías nos viene a dar con su muerte y su resurrección, ¿no? Con el perdón de nuestros pecados. Viene y dice, como le dijo a la mujer que fue acusada de adulterio, vete y no peques más. Eso quiere decir, apártate del mal y haz el bien. Este vete y no peques más es, fuiste perdonado, pues no sigas quebrantando, rompiendo de lo que fuiste perdonado, por lo que fuiste perdonado. Apártate del mal y haz el bien y tendrás recompensa, vivirás para siempre. Porque Yahweh, ¿saben qué ama? Ama la rectitud y no desampara a sus santos. No desampara a los que han encomendado a Él su camino. No desampara a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. No los desampara, porque el Señor ama al que anda en rectitud. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Quiénes heredarán la tierra según David? Dice, verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Verso 30. ¿Qué habla la boca del justo? Dice David, la boca del justo habla ¿qué? Sabiduría. ¿Y su lengua qué habla? Justicia. La boca del justo habla sabiduría, la lengua del justo habla justicia. ¿Qué hay en el corazón del justo? Dice David, la ley del Señor está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando tú vives en rectitud, cuando tú practicas las palabras del Señor, lo que Él dijo, vive de esta manera, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, pues tu pie no va a resbalar. ¿No? ¿Por qué tendría que resbalar tu pie si estás viviendo en rectitud en lo que Él dijo, haz? Dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Apártate del bien y apártate del mal y haz el bien, ¿no? Y tu pie no va a resbalar. Verso 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Yahweh no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. El impío busca cómo destruir al justo, cómo matar al inocente, cómo pasar por encima del justo, pero dice, pero el Señor no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera, verso 34, no es manzana ni limón, espera en el Señor, guarda su camino, que es camino, derech, ¿no? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es la Torah, la palabra del Señor. Ese es el camino por el que debemos andar, sus mandamientos, sus instrucciones. Espera en el Señor y guarda sus palabras, guarda su camino, no vivas en el propio tuyo, sino guarda el camino del Señor. Y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. Como dice el dicho, tranquilo. Hoy estamos muy de dichos. Como dice el dicho, tranquilo porque el día de la quema
se ve el humo. ¿Qué dijo, qué dijo el salmista empezando? El impío es cortado como la hierba es desarraigada y luego, ¿no? Quemada. Como la grasa del sacrificio se quema, humea y se disipa, se desaparece, ¿no? Entonces por eso dice, el día de la quema se ve el humo. Así que no te afanes. Cuando sean destruidos los pecadores, ¿qué? Tú lo verás. Y esto sucederá cuando estemos en la presencia del Señor, delante de Él, en el juicio del trono blanco. Allí cuando estemos delante de su presencia y Él diga, venid a mí benditos de mi Padre, al reposo de su Señor, de tu Señor, entren aquí. Y cuando separa a los otros diga, hacedores de maldad, nunca los conocí, echaros a las tinieblas de afuera. Ahí será la destrucción. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Así que todos estaremos delante del Señor y veremos a aquellos en los que nos contamos nosotros, seremos recompensados de entrar al reposo de tu Señor. Pero veremos también al pecador, al impío, ser destruido. Tú lo verás. Así que si en esta vida no lo viste, no te aflijas, no te afanes, dice, no te apresures en tener envidia de ese, ¿por qué no le va mal? Pero ¿por qué todo lo que hace no le va mal? No te procures. Si no lo pagan esta, lo pagan la otra. Pero a lo que va la palabra, a lo que va el Señor, lo que está diciendo aquí David es, cada uno recibirá conforme a lo que hizo. Entonces, si es aquí en vida y lo ves, pues bien. Si no lo ves acá, no te aflijas. Verso 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. ¿Saben qué es un laurel? Este que tumbamos fue el laurel, ¿cierto, Lucho? El que era ya no un laurel, ¿cierto? El grande. Ese era un laurel, ¿cierto? Bueno, aquí había un laurel que tocó tumbarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era impío. Acá dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Bueno, había un laurel en la parte de arriba de donde construimos la casa con mi esposa. Aquí en el terreno había un laurel, pero estaba muy inclinado. Entonces digamos que por cuestiones de bioseguridad, porque como era un árbol, es bioseguridad, por cuestiones de bioseguridad tocó mochar el árbol, que casi lo mochamos y casi destruye la casa de mi suegra porque era muy grande, así como dice acá, se extendía como laurel verde, o sea, crecen altísimo, era un árbol que era muy, muy, muy alto, o sea, literal yo creo que tendría por ahí unos 15, por ahí, pues, o 20, no, 20 metros, una vaina así, porque es que el día que lo cortamos, ustedes no estaban, ¿cierto? Ese día, el día que cortamos ese árbol, cayó en donde yo tengo la casa ahora construida y las ramas, cuando cayeron, levantaron el techo de la casa de mi suegra aquí, porque llegaron literal al lado, así que quedó como el techo aquí y las ramas quedaron aquí, de lo grande que era, y estaba bien arriba de donde nosotros construimos, muy grande. Entonces dice, el impío se enaltece, ahora cobra todo sentido cuando uno recuerda ese árbol como era de grande, de imponente, de todo, se enaltece como el laurel verde se extiende, eso es una cosa enorme, ¿no? Reverdece eso, mejor dicho, mire cómo prospera, que eso es símbolo de eso, ¿no? Es a lo que se refiere David. Dice, pero él pasó. ¿Saben qué pasó? Ese laurel pasó, ¿sí? Pues sirve de ejemplo, no lo pensé cuando pasó eso, pero sirve de ejemplo. Él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Entonces, por más de que el impío se extienda y, que mejor dicho, como le va, aparenta, muestra, vive a sus anchas, pasó, dejó de ser. Y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Y esto tiene dos implicaciones. Una en la recompensa, digamos que futura, en cuanto a aquellos que vivieron bien y a aquellos que vivieron mal, pues no parecerán más. Y los que vivieron en justicia, como dice David, heredarán la tierra, ¿sí?
Pero también tiene una implicación a este plano físico, y es cuántos de los hombres ricos que han pasado, o de hombres con mucho dinero, ¿cierto? Que han pasado en la historia de la humanidad aún permanecen. Esa lista que les mencionaba yo de los 10 o 20 más ricos del mundo, la mayoría de esos ya son adultos. Creo que el único joven, joven, así como joven, joven, joven de los más ricos del mundo, creo que es como el tercero más rico del mundo, es el dueño de Facebook. Y él es joven todavía, ¿sí? Pero de ahí para adelante creo que le seguirá el de Tesla, que es el más rico. Eh, ese, pues sí, se ve como joven. Pero, por ejemplo, el dueño de... El de Microsoft, ese ya está, tiene un pie más allá que acá. Y tiene mucho dinero, es como el cuarto o quinto más rico. El otro más rico es el dueño no, no, no. El dueño de... No, sí, no, 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 Picos no. El de... Ah, no, sí, Jeff Bezos. Ese es el de Virgin, ¿no? El de... El de Amazon. El de... ¿Cómo se llama? Los aviones, los cohetes de él, los... Sí, pero no tiene otro nombre. El Zeppelin, ese se me fue rock. Bueno, ese también ya es anciano. Y habían otros ahí que yo la verdad no, sus nombres no me sonaban, pero todos ya viejitos. Y entonces ahí es donde les digo que esta ¿ah? No. Esta comparación que hace aquí David es, lo busqué y no fallado. Eso quiere decir que incluso, no solamente en lo que será en la resurrección y en el juicio final y todo eso, que ya no aparecerán más, no estarán más, sino en esta tierra. Vivieron a sus anchas los 80, 90 años, pero también se van. O sea, no, la gente acumula y tiene y no sé qué hiciese más, pero todos esos que están en esa lista, un día a otro se heredarán y ellos ya no estarán más. ¿Y qué fue de ellos? ¿Les sirvió mucho la riqueza? Pues de pronto disfrutaron mucho a sus anchas y vieron su vida, no, pero ¿y se llevaron algo? ¿No? Que es lo que dice el libro de Eclesiastés, creo que es el que menciona eso, ¿no? O en Proverbios también. En todos estos libros sapienciales y todo así como muy meditabundos, ¿no? Dice, todo es vanidad. Y la gente acumula, corre por tener y, ay, no sé qué dice más. Y el día de mañana se mueren y no se lleva nada de lo que... Todo lo que te afligiste, te afanaste por conseguir, por tener, ¿cierto? Por acumular esa cuenta en el banco llena de ceros. La mía está llena de ceros. Está llena de ceros. Porque tengo como 30 bolsillos y todos están en cero. No, mentiras. Pero esas cuentas de banco llenas de dinero, pues sí, muy chévere. Pero pues igual al final, nada de eso se llevarán. Ahí lo que importa es qué hiciste con eso cuando estuviste en vida. Y de resto, pues, así es la vida, ¿no? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Entonces vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde, pero el paso de aquí ya no estaba más, lo busqué y no fue hallado. El dinero no te va a comprar la vida eterna. Le dijo el Yeshua al rico, ¿no? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y dice que se entristeció porque tenía mucho y no lo siguió, se fue. Por eso dijo Yeshua, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico no quiere despojarse de su riqueza. Dicho esto, sigamos. 37. Considera al íntegro y mira al justo. Y esto es con lo que va a cerrar David para nosotros. Esta es la recomendación. Deja de mirar al rico, al poderoso, a no sé qué. Eso es muy chévere uno farandulear y ver, uy, todos esos ceros que tiene en la cuenta. ¿Y qué hará ese man? ¿Qué hará con todo ese dinero? ¿No se han puesto a pensar qué hará una persona que tiene 7.000 millones de dólares de patrimonio? 7.000 millones o sea,
Bueno, es que no me acuerdo si eran 7.000 o 70.000, pero es una cifra exorbitante. O sea, ya con tener 1.000, eso es un dineral. Ahora 7.000, eso es otra jurgo. Es, es mucho dinero. Uno me pregunta, ¿y qué harán? Y vi otro video, es que hay unos videos que son interesantes. Uno farandulea ahí, ¿no? Un video de los hombres más custodiados del mundo. Entre ellos está el dueño de Facebook, es de los que tienen más seguridad en el mundo. Pero entre lo que mencionaba el del video es de los más sencillos, de los más poderosos o sea, de los más poderosos y ricos, porque pues tener Facebook, Instagram y WhatsApp, eso es tener poder. Pero entre los más poderosos y más ricos, él, según lo que decía el del video, es el más sencillo. Pero anda como con 10 escoltas alrededor. Sale a trotar como con 10 personas alrededor. Yo creo que el hombre no puede ir al baño solo porque necesita escoltas ahí, ¿no? Entonces, eh, en vez de estar mm, procurando y viendo, eh, y como dice David, porque pues listo, uno ve y ya, listo, pero envidiando, codiciando, diciendo, pero a este cómo le va, y mira a mí cómo me va, y yo aquí bien, bien llevado, y este le sobra plata, y mírelo, ni temerá a Dios, y sí, ok. Dice David un consejo sabio para nosotros, considera al íntegro, más bien, mira al recto, que es la comparación que yo siempre les he procurado enseñar cuando dicen, pero ¿qué? Cuando les digo como, miren al Mesías, miren a Yeshua, miren a la persona recta, no, nunca pongan la vara de medir con el mediocre o con el que, o con el que vive la vida mal, ¿cierto? Y esgrime de temer a Dios. No, no, no le pongas la mirada en él. Mira, como dice Pablo, puesto los ojos en Yeshua. Pongan los ojos en él. Y aquí David nos da un consejo y es considera al íntegro, mira al íntegro, mira al justo. ¿Sabes por qué? Porque el final del impío ya sabes cuál es. No parecerá más, no estará más. Pero por el contrario, el final del justo es un final felices para siempre, ¿no? Como en las películas en los cuentos de hada, que en los cuentos de hada siempre hay y vivieron felices para siempre. Bueno, pues en la vida del justo, la promesa es el final del cuento de hadas. Y es porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Para el hombre que vive bien, para el hombre que vive en rectitud, su final será dichoso. Esto es solo un paso, esto es solo un trayecto que estamos andando, que estamos caminando. Bueno, malo, triste, feliz, en angustia, en necesidad o en riqueza o como sea que vivamos, vive en justicia porque al final tu recompensa será feliz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Entonces, cada uno elige el camino que quiere, ¿no? Es la meditación de hoy. Elige el camino que quieras, pero al final, el justo heredará la tierra, el justo, el íntegro, tendrá un final dichoso, feliz. En cambio, el transgresor es una persona que comete, la palabra es pasha, que es ese pecados el que practica el pecado, el que vive en pecado, o sea, transgrediendo las palabras del Señor, dice, serán destruidos, la posteridad, o sea, el final de los impíos será exterminado. ¿Sí? Dien, se finí, no hay más, se acabó. Pero la salvación de los justos es el Señor, es Yahweh. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Nuestra salvación es el Señor. Y Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Yahweh los ayudará y los librará al justo. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él que esperaron. Esperar en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿No? Espera en Él. Descansa en Él. ¿No? El verso
un verso para recordar y con ese cerramos, es: deleítate a sí mismo en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate es refúgiate en Él, ¿cierto? Apégate a Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, porque Él es tu salvación. Yahweh ayudará y librará a los justos por cuanto en Él esperamos, por cuanto en Él esperaron. Entonces, familia, que todo esto que aprendimos hoy, estas palabras de David, que nos instruyen y nos ponen en perspectiva la vida que conocemos, ¿no? Que a diario vemos, ¿no? Como los malos parece que son premiados y los justos, por el contrario, les va mal. Pero no nos aflijamos por eso. Todo tiene su tiempo. El Señor pagará con justicia, ¿cierto? Con rectitud el obrar de cada uno. Tú procura, apártate del mal, haz el bien. Vive en rectitud, vive en justicia, porque así heredarás la tierra. Familia, que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde, les proteja, les prospere, les cuide, que su misericordia sea a nuestro favor, que su gracia se muestre con agrado hacia nosotros, que ponga en nosotros paz y que nuestra vida pueda ser afirmada día a día en Él para permanecer, para no fluctuar. Y dice ahí, aunque tropezare, aunque cayere, dice la Escritura, por cuanto encomendó al Señor su camino, Él le levantará, porque su mano le sostiene. Porque la mano del Señor nos tiene de la mano. Entonces, vivamos esperanzados, tranquilos, con fe, ¿no? En que el Señor hará su propósito y lo cumplirá en nuestras vidas. Buena noche para todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam, diste tú